en los últimos 300 años, cuando en aquellos momentos en los que solo tenemos nombres y apellidos y fechas de nacimiento, pues lo que se relata en el libro son episodios nacionales, acontecimientos que ocurrieron en la época en que ellos vivían. Así comienza el libro con la expulsión de los jesuitas en 1767 por el rey Carlos III. Bueno, pues ahí se narra la afección, la tristeza que produjo en todos los familiares, que de buena primera se encuentran que sus hijos, hermanos tienen que abandonar España sin saber rumbo a dónde, ¿no? Luego, pues va ya en el siglo XX, continúa con la guerra de independencia y especialmente con la batalla de los Arapiles. Los Arapiles es una población, un lugar muy próximo a Santibáñez de Béjar, y ahí se narra y se describe, pues bueno, dos antepasados jóvenes, hastiados de las barbaridades que estaban haciendo los franceses, deciden alistarse a las guerrillas de Juan Martín el Empecinado y de Julián Sánchez el Charro, y como conocedores del terreno, pues hostigaban a las tropas francesas desde la retaguardia, ¿no? Se narra un episodio muy bonito en el cual le ordenan destruir un cañón que estaba haciendo estragos en las tropas aliadas, y justo cuando estaban aproximándose, pues van a encontrar con una extremeña ahí entre los arroyos, entre el Abrezo, que había sido despedido también por el efecto de las bombas, y hay un relato muy bonito que voy a pasar a leerlo, ¿no?